Bueno, usted lo debe sentir desde muy temprano o cuando vuelve a su casa luego de la jornada de trabajo. Los tacos que nos tienen hasta aquí, y lo hago así. Y se lo vamos a preguntar y vamos a conversar cómo se puede mejorar los proyectos urbanos, cómo se puede mejorar también la infraestructura vial de la ciudad de Santiago. Estamos junto al ministro de la Vivienda esta mañana para conversar de todos esos temas. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Antonio, buenos días. La verdad, hoy día tal vez con más fuerza que nunca ha emergido claramente los problemas que estamos teniendo por una falta de una adecuada política de desarrollo urbano. Vamos a conversar respecto de eso. ¿Qué diagnóstico hace usted? Hemos visto varios casos. Bueno, se ha anunciado lo que va a pasar cuando Sanhattan esté operando plenamente, colapso vial, incluso hay algunos especialistas que plantean encerrar perimetralmente el área y no permitir el ingreso de vehículos. Allí en Pedro Fontova, lo conversábamos también fuera de cámara todas las mañanas, incluso hubo protestas de los residentes que les cuesta hasta una hora y media poder tomar las autopistas en algunos casos. ¿Qué está pasando? ¿Ya no está resistiendo la infraestructura vial en Santiago? ¿La ley quizás es demasiado permisiva? ¿Qué diagnóstico hace usted de lo que estamos viendo en las calles de Santiago hoy? Bueno, hace mucho tiempo tenemos la falta de una política de desarrollo urbano. Yo creo que ese es un problema que estamos abordando. Se ha creado una comisión asesora presidencial para proponer al presidente una nueva política de desarrollo urbano. Y no solamente tenemos el tema de la conectividad, el tema vial, tenemos problemas también de protección a nuestro patrimonio arquitectónico, nuestro patrimonio natural, con áreas verdes que están inmersas o próximas a las ciudades. Tenemos problemas graves también de desigualdad, de segregación. Hemos avanzado mucho en reducir el déficit habitacional, pero hay lugares donde hay guetos de pobreza. Y en el tema vamos al tema de los urbanos, que usted señalaba, del colapso vial, tenemos una legislación que viene del año 31, donde, por ejemplo, cuando se hace un loteo nuevo, caso Pedro Fontova y muchos otros, en Huechuraba, la ley exige que los loteadores hagan aportes al espacio vial dentro del espacio en el cual se desarrolla el loteo, ¿verdad? Las calles, las plazas, pero no faculta para exigir aportes fuera del loteo. Y ese es un tema que vamos a corregir con una ley de aportes al espacio vial, de manera tal de que estos loteos tengan que, o los planos reguladores puedan exigir que hagan las conexiones también con el resto de la ciudad. Ministro. Eso es un problema que se arrastra por muchos años. Y también hay otro tema que es central, y tenemos un proyecto ya redactado de ley de aporte al espacio vial que tiene que ver con los proyectos de densificación urbana, que hoy día la forma como aportan es, se les exige un estudio de impacto vial y ese estudio de impacto vial para aprobarse exige ciertas mitigaciones. Y en ese sentido nosotros creemos que hay hay que hacer un perfeccionamiento muy importante ahí, porque una gran cantidad de proyectos primero no paga, más del 90 o 95% de los proyectos no paga porque este estudio se exige solamente sobre un número determinado de estacionamientos. Entonces, proyectos pequeños, medianos, no hacen ningún aporte. Y en segundo lugar, tampoco es claro cuál es el aporte que tienen que hacer las empresas que aportan. Entonces, el proyecto que tenemos... En el caso de Sanhattan estamos hablando de grandes proyectos. Hablando de un gran proyecto. ¿Y qué mitigación hay ahí? ¿Qué estudio se hizo? ¿Y que si paga o no paga? Bueno, en ese caso sí hay mitigaciones importantes dependiendo de cuál sea el proyecto, pero nosotros creemos que tiene que ser mucho más transparente, más claro, que tiene que haber una fórmula, una tarifa para determinar cuál es el impacto, cuál es la compensación que tienen que hacer. Ministro, quisiera ir al caso del Costanera Center, que ha sido tan bullado, donde los expertos vaticinan los peores augurios, unos tacos terribles para salir del estacionamiento, casi más de una hora, solo para salir del estacionamiento del edificio. ¿Se ha hecho bien? ¿Cómo es posible que se pueda autorizar un proyecto de esta envergadura sin tener claro cuál va a ser el impacto vial, el impacto en el tránsito, porque se comenzó a construir y después se entregó el estudio y sin las medidas de mitigación pertinentes para que no ocurra justamente un colapso vial? Bueno, ahí hay dos temas. Primero, efectivamente hay una serie de obras que debieron haberse empezado hace muchos años, pero también en ese caso yo creo que tenemos el problema que yo señalaba, de cómo se definen cuáles son los montos y las obras necesarias para hacerse. Pero también hay otro tema con los planos reguladores, porque en definitiva son las propias comunas las que definen qué es lo que se puede o no se puede hacer en los planos reguladores. Hoy día la legislación hace que si tenemos un plan regulador se pinta de colores, ¿verdad? Se dice dónde va a ir cada cosa y son los consejos comunales los que aprueban con participación ciudadana los planos reguladores. El problema es que actualizar los planos reguladores toma
los pocos que se aprueban, ¿Ministro? nosotros hemos visto un promedio de 7 años. Pero aquí Entonces, no solo es un problema abordar... del plano regulador, por lo que yo entiendo. Yo estaba leyendo, por ejemplo, la columna de Patricio Germán, de la Fundación Defendamos la Ciudad, que ha sido muy activo en este tema. Él decía que según la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, el proyecto es considerado como equipamiento mayor. Y que a los usted me va a corregir si es mentira lo que yo estoy diciendo o si estoy equivocada. Que los equipamientos mayores tienen que tener una vía expresa, que es parte de las medidas de mitigación para justamente no generar todo este caos vial. Pero sin embargo, esto se habría modificado a través de esta ordenanza, a través de un decreto que se publicó en el Diario Oficial, y se le permitió tener solo vías troncales, las que obviamente no van a dar abastos para la cantidad de autos que van a pasar por ahí. ¿Por qué? Eso depende del Ministerio de Vivienda. No, todo ese sector se aprobó un seccional específico para el sector hace algunos años, y por eso ha habido mucha crítica respecto de cómo se desarrolló todo el sector de Sanhattan. No recuerdo el año, pero hace muchos años atrás. ¿Pero el Ministerio de la Vivienda? O sea, el seccional es un cambio al plano regulador. O sea, las municipalidades. Que en este caso puede haber sido aprobado por el Ministerio de Vivienda, pero... Porque esta ordenanza de urbanismo y construcciones sí depende del Ministerio de la Vivienda. Sí. ¿Y por qué se permitió que la ordenanza del reglamento que acompaña a la ley de urbanismo y Perfecto. ¿Y por qué se permitió que este tremendo monstruo que es Costanera Center, que está considerado como equipamiento mayor, no necesariamente tenga que tener vías expresas para generar menos congestión vial y sí pueda tener solo troncales? Claro, todo el sector tiene un seccional especial y que permite hacer las cosas que ahí se están haciendo. ¿Y por qué, ministro, no fue como un traje un poquito a la medida eso? No lo sé. Crear un seccional especial. Esto se hizo hace muchos años atrás. Por eso le pregunto su opinión. Bueno, yo creo que parte del problema que tenemos es que los planos reguladores hoy día, es lo que le decía, cuando se actualizan, los pocos que se actualizan toma en promedio 7 años. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, del 2009 a la fecha se han actualizado 7 planos reguladores y han tomado 7 años en actualizarse. Esa es una de las cosas que comentamos con el grupo de expertos que van a proponer una nueva política de desarrollo urbano. Tenemos que definir cómo queremos que se planifiquen las ciudades. Los planos reguladores hoy día definen zonas, pero hay, por ejemplo, que considerar la posibilidad de planificar también por condiciones. Es decir, si un proyecto se quiere llevar adelante, tiene que cumplir con ciertas condiciones para poder efectuarse. Porque vemos que los planos reguladores cuando salen, después de 7 años, cuando ya está obsoleto, bueno, en este híbrido monstruo deforme que es el Costanera Center y toda la zona de Sanhattan, porque me imagino que lo que usted señala viene hacia adelante, una corrección de los proyectos que vienen. ¿Cómo se corrige lo que existe? Aquí hay dos niveles desde el punto de vista de análisis, creo yo. La ley, que ha sido muy laxa, y ahí estamos de acuerdo quizás, pero también quién la aplica, porque cuando se conversa con las autoridades, hemos entrevistado al alcalde, ahora lo entrevistamos a usted, titular de Vivienda, hemos hablado también con el ministro de Obras Públicas del tema. Al parecer había muchas autoridades ahí y nadie tenía la suficiente visión para tomar una decisión macro y todos fueron decidiendo respecto de pequeñas decisiones que al final terminaron en lo que estamos viendo hoy día, es decir, un híbrido que no tiene capacidad de absorber el tráfico vial y que al parecer no hay solución. Sí, en este caso hay una serie de obras que se debieron haber hecho con anticipación y el Ministerio de Obras Públicas está muy activo en esa materia. El Ministerio de Transportes también está trabajando en una serie de medidas para aminorar los efectos que esto puede tener. ¿Quién era responsable? ¿Los ministros de vivienda anteriores, la cartera de Obras Públicas o las 3 municipalidades que están implicadas o todos? Bueno, parte del problema es que, y esto es algo que tenemos que abordar también en este grupo que va a proponer al presidente una nueva política, es justamente los mecanismos de coordinación, y el ministro de Transporte está proponiendo ahora la integración de un comité especial para abordar esto de manera más integral. Pero aquí también entran en juego las comunas, que son las que realmente definen qué se quiere hacer en la comuna. Son los propios vecinos. ¿Es una responsabilidad de qué? ¿De la municipalidad en este caso? No, es una mezcla de responsabilidades y ahí hay una fuente del problema porque definir qué se quiere hacer en la ciudad depende en parte de la comuna, pero también del resto de la ciudad. Y en ese sentido están los planes reguladores intercomunales y hay ahí un tema de institucionalidad. ¿Cómo queremos que se defina la institucionalidad para abordar estos problemas en el futuro? Hay gente que ha hablado del alcalde mayor, usted lo había propuesto eso, ¿no? No, yo no lo había que salió propuesto. En la prensa como que usted también era partidario de No, se le preguntó a la presidenta de la Comisión Asesora Presidencial y ella dijo que
no era partidaria de colocar una autoridad adicional, pero es un tema que habrá que debatir y habrá que ver cuál es la mejor solución. Pero desde fuera, ¿qué usted, desde fuera, de su evaluación desde el Ministerio de la Vivienda, qué se puede hacer en Sanhattan y quién debería hacerlo? Bueno, hay una serie de obras que tienen que ver con vías concesionadas, que son materia del Ministerio de Obras Públicas, que se van a llevar adelante, pero que hay que determinar cuáles son esas obras, cuáles son los costos, cuáles son las tarifas que se van a cobrar por esas obras, y esa es una materia que compete a obras públicas. Transporte también tiene o puede llevar adelante, puede implementar una serie de medidas de mitigación. Paseos peatonales, por exactamente, conducción de vías locales, ¿Hoy día vivienda ya no cosas tiene nada menores. Que ver con el tema? Vivienda, nosotros tenemos que ver con la regulación de la ciudad y en eso estamos trabajando y por eso creemos que esta política va a ser muy importante porque va a guiar los cambios normativos como el que yo le decía. Nosotros creemos que de verdad la ley de aportes al espacio público es un cambio radical en cómo se van a enfrentar estos proyectos en el futuro, porque va a haber, todos los proyectos van a tener que pagar una tarifa conocida de acuerdo a las características del proyecto, dónde está, si es un proyecto habitacional, si es un proyecto comercial, la carga que el proyecto produce en el lugar donde está, qué tan saturado está el lugar, en fin, una cosa transparente y nítida y que podamos decir, bueno, este proyecto tiene que pagar o aportar esta cantidad de plata equivalente en proyectos. Y eso creemos que es un cambio muy, muy importante, unido al hecho de que también en esta ley de aportes queremos introducir el cambio que los nuevos loteos tengan que ser aportes no solo dentro del loteo, sino que tengan que, se les puede exigir que se conecten a la vialidad. Ministro, ¿cómo califica usted la ley que existe hoy? Yo creo que es una ley que claramente ha sido sobrepasada. Tenemos que pensar que este es un país que ha crecido en su ingreso per cápita de 5.000 a 15.000 dólares en pocos años, en 20 años, y por lo tanto el desarrollo explosivo de muchos lugares ha sobrepasado las herramientas legales existentes. Y en ese sentido lo que corresponde ahora es actualizar la legislación a una cosa que sea clara, transparente, justa, objetiva y que todos aporten de acuerdo al efecto que provocan. Perdón que le insista. Delante yo le preguntaba si aquí no hay trajes a la medida. Y esto lo recojo de lo que están diciendo gente que se dedica justamente a defender, por ejemplo, la ciudad, la Fundación Defendamos la Ciudad. Dicen, con la influencia de Jorge Polman, aquí lo que se hizo fue dejar pasar un proyecto que a todos hoy día nos resulta insólito que exista, que esté instalado en un lugar que ya es altamente congestionado y no tenemos a nadie a quien pasarle la cuenta ni pedirle la argumentación de por qué se permitió este proyecto. ¿Usted no cree que aquí también hay una cuota de poder importante de quienes están detrás de estos grandes proyectos que influye sobre la ley? Porque las leyes son discrecionales también, las aplican con criterios políticos, con criterio, son discrecionales. No necesariamente, porque hay una legislación que permite que ciertas obras se hagan. Entonces, si el proyecto cumple con todo lo que dice la ley. ¿Y este proyecto cumplía con todo lo que decía la ley? Que dice lo que dice el plano regulador, entonces los privados tienen derecho a llevar adelante sus proyectos. Ministro, ¿y el Costanera Center cumple con todo lo que dice la ley? Yo no quiero defender al Costanera Center. En este caso, el Costanera Center está haciendo las mitigaciones que se le exigieron. El problema es, ¿esas mitigaciones son las adecuadas o no? ¿Cómo se definen esas mitigaciones? Y por eso nosotros queremos abordar esto con una cosa que sea transparente, clara, nítida, una fórmula que cualquiera pueda decir, a este proyecto le corresponde pagar esto. Ministro, ¿y no hay capacidad fiscalizadora? Por ejemplo, si mañana se produce un taco insufrible, como lo están diciendo todos los expertos, ¿no se puede multar, no se puede hacer nada para mejorarle la calidad de vida a la gente? O sea, la gente que pase por Sanhattan hoy va a tener que bancarse nomás este proyecto como está. Bueno, en el mediano y largo plazo hay una serie de obras públicas que está contemplada llevarse adelante, que van a cambiar radicalmente ese lugar y eso va a producir un impacto, pero eso no es algo inmediato y eventualmente pueden haber aumentos de los tiempos de viaje en ese lugar en particular. Ahora, yo creo, José Antonio, que tenemos problemas tanto más graves que esto en nuestra ciudad, el desarrollo de nuestra ciudad. Usted está haciendo una mirada macro, sí, yo lo entiendo, pero lo que pasa es que es un tema súper polémico, por eso se lo pregunto entiendo, pero este es un tema que se arrastra, que viene de hace bastante tiempo atrás y que no se abordó en su debido momento adecuadamente. Para cerrar este tema, para que nos vayamos a la mirada más macro, por lo menos de mi parte, no sé si José Antonio va a preguntar algo más, hay expertos que dicen que se podría hacer una medida tan radical como que toda la zona que está en el Costanera Center sea peatonal, que no se permita el ingreso de automóviles,
automóviles, de esa manera se incentiva el uso del transporte público hacia el lugar y se evitan estos tacos monumentales que supuestamente se van a generar. Bueno, un tema a considerar es el transporte público, pero eso puede afectar a vecinos de otros barrios que pasan por el lugar y que van al centro o que vienen del centro en la tarde, y a lo mejor no es la medida más adecuada. Ese es un tema muy técnico y que yo creo que puede solucionar a lo mejor parte del problema, pero puede crear un problema todavía mayor en otra área de la ciudad. Por lo tanto, esto es como un globo. Si uno produce una deformación en un lugar, se produce un efecto en otro. Entonces hay que ser cuidadoso con esas soluciones y considerar toda la red antes de plantear una solución particular para un punto, porque puede generar algo peor en el entorno. Ministro, vamos al trabajo de la comisión en otras áreas. Usted decía que también hay problemas en los monumentos nacionales, quizás no es directamente relacionado con vivienda. Ahí me surge a mí inmediatamente la imagen del Mall de Castro, que está emplazado. Bueno, lo vemos ahí en la isla de Chiloé, en una zona donde hay una iglesia que era protegida por la ley de monumentos nacionales, el resto de las viviendas y la imagen que todos conocimos. El MON se defiende diciendo que la imagen fue tomada desde un ángulo que deja a la vista la odiosidad del proyecto. ¿Cuál fue el problema allí? Y si es que hay algún problema o no, porque igual una parte del mall tuvo que ser demolido porque excedió también lo que le permitió la municipalidad en construcción. ¿Cuál fue el problema en el caso del Mall de Castro? Bueno, en ese caso en particular hay un monumento histórico muy cercano a la edificación, hay una área de protección y esta construcción está fuera del área de protección y cumple con lo que la normativa local le exige. Y ahí hay que entender que la comunidad, la propia comuna, democráticamente, aprobado por el Consejo, ha definido qué quiere dejar construir en su ciudad. Por lo tanto, ellos obtuvieron un permiso de edificación. Ahora, lo importante es que se atengan al permiso que tienen y construyan lo que pueden construir. Pero es un tema exclusivamente local que deben resolver ellos en su comuna, definirse las reglas de cómo quieren ¿Y no hay una mirada general de protección a ciertas zonas como el caso de Castro? Por supuesto que sí. Y hay herramientas que se podría tener o aplicar en este caso, pero en este caso en concreto, en el caso de Castro, ha ocurrido lo que le digo yo. O sea, el plano regulador permite que se edifique ese mall ahí. O sea, ahora, nuestros planos reguladores son un desastre. Eso es lo que leo las palabras del ministro. Bueno, yo creo que los planos reguladores tenemos un problema grave en la capacidad que tienen para definir cómo se maneja la ciudad. Porque hoy día pensar que pintamos de colores, permitimos ciertas cosas y cambiar eso toma 7 años con suerte, porque hay algunos que llevan hasta 19 años, cuando ya se aprueban los cambios están obsoletos. Entonces tenemos que tener una mirada distinta, pero no solo en el tema de cómo planificamos la ciudad, tenemos otra serie de problemas como yo le mencionaba. Tenemos problemas de segregación, donde hay barrios enormes, verdaderos guetos de pobreza, tenemos problemas de competitividad, medio ambiente, sustentabilidad, tenemos el tema de la conectividad, lo que hemos estado hablando de Sanhattan, en fin, una serie de desafíos, y esperamos que esta comisión proponga al presidente una política que después se traduzca en cambios regulatorios que nos permitan. Tenemos plazo de aquí a fin de año. Yo sé que es muy complejo y difícil, pero estoy optimista. Quiero agradecer a los miembros de la comisión. Es una comisión totalmente transversal. Este es un tema que diría que no tiene un tinte político, sino que muy técnico, muy de visión de ciudad, y esperamos proponer al presidente una nueva política que dé las orientaciones para los cambios regulatorios que vengan. Ministro, quería volver al tema del Mall de Castro. Yo no sé si en los planos reguladores, y me imagino que no, pero en alguna instancia debe estar considerada la estética de las cosas, porque en el fondo el Mall de Castro ha sido fuertemente defendido por la gente que vive ahí, son fuentes laborales, es incluso un paseo de fin de semana, es como que llegó el desarrollo al lugar. Pero uno se pregunta por qué no se le exige, por ejemplo, tener una estética ad hoc, y eso hubiese mitigado bastante la polémica, como se ha hecho en otros lugares, Puerto Varas, por ejemplo, en Frutillar, se ha logrado una estética comunal muy importante. ¿Por qué no se toma ese punto de vista en una zona donde el paisaje es tan relevante, es tan turístico? Se puede tomar. Por ejemplo, yo fui intendente de la región de O'Higgins y en Rancagua hay una zona de conservación histórica que está definida por el plano regulador, y en ese caso se pueden definir exigencias respecto de cómo se
construye en esa zona de conservación histórica. ¿Y ahí en Castro no es zona de conservación histórica y por eso no está entonces? No es el caso en Castro, pero bueno, ellos podrían, antes de otorgar el permiso, haber hablado con la empresa, haber llegado a un acuerdo de cómo quieren hacerlo, o haber con anticipación decretado una zona de conservación histórica mayor y definir reglas de cómo se tiene que construir en ese lugar. Lo que me queda en el tintero, en el caso de Sanjata, ni en el caso de Monte Castro, y hablando de los planos reguladores, el nivel de autonomía que tienen las municipalidades, ministro. O sea, la municipalidad puede decidir sin consulta al Ministerio de la Vivienda respecto de alguna decisión que finalmente quizás las consideraciones que tiene un alcalde que tiene una mirada de la comunidad solamente, ¿no le hace falta contrastar eso con una suerte de decisión país? No, sí, o sea, tiene autonomía, pero dentro los planos reguladores tienen que cumplir con la ordenanza y con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no pueden hacer cualquier cosa. Y en ese sentido se combinan las dos cosas, lo que la comuna y sus habitantes quieren respecto de su comuna, si quieren que una calle se pueda edificar en altura o no, ellos son los que deciden cuál es la densidad, cuál es las edificaciones que se permiten en determinados lugares, pero como usted bien dice, eso tiene que compatibilizarse con la ley y la ordenanza. Por que desde ese punto de vista el molde Castro, permíteme decir, me parece cualquier cosa, cuando uno ve las imágenes ahí en medio de la pobre iglesia al lado, es muy rupturista. Es muy rupturista, pero cumple con todo lo que la ley le exige. O sea, el problema está en la ley. Obtuvo, lo que el plano regulador exige en ese caso, y obtuvo el permiso de edificación. Hay otros lugares, como yo le decía, el centro de Rancagua, donde no solo hay normas respecto del tamaño de la construcción, sino que hay exigencias, por ejemplo, de tener que construir con arco, que a lo mejor a uno no le puede gustar, pero una cosa que se puede hacer o se podría hacer es que en determinados lugares existe la obligación estética, en otros países se usa y se ponen normas estéticas de colores o de tipos de construcción, y es algo que podríamos contemplar como exigencia en los planos reguladores. Ministro, yo me quedo con lo que dice José Antonio, estoy también con la misma sensación de que hay demasiada autonomía y una mirada muy local por parte de las municipalidades, y aquí me da la impresión de lo que falta en la ley, entre los organismos, entre esta mirada local más la mirada global, es tener mayor integralidad. Usted decía que esta figura del alcalde mayor no se habría instalado como para que sea efectiva dentro de esta comisión, no están tan de acuerdo. ¿Hay alguna otra figura, algún mecanismo para tener cierta integralidad y que también desde el punto de vista de la responsabilidad a todos nos quede claro a quién pedirle explicaciones cuando hay un proyecto que va a generar un caos en la ciudad? Sí la existe, en todo caso no se ha discutido todavía en la comisión lo del alcalde mayor, pero sí existe. Que exista. Bueno, está el es que plano ha habido regulador. voces que dicen que no les gusta mucho la idea de centrar el poder en una sola persona. Eso decía la delegada presidencial. Así es, hay una institucionalidad hoy día, están los gobiernos regionales y está el plano regulador intercomunal, que es cuando en una región metropolitana... ¿Y ese depende de quién? Hay más comunas, ese depende del gobierno regional, que son los consejeros regionales, que son elegidos por... van a ser elegidos por elección directa. Ellos son los que aprueban el plano regulador intercomunal, y el plano regulador intercomunal es al cual se tienen que sujetar los planos reguladores comunales. Por lo tanto, podría ser la figura del intendente y del gobierno regional la que cumpla ese rol de regular cómo interactúan las comunas. En este caso, ahí tenemos 3 comunas: Providencia, Vitacura, Las Condes. El plano regulador intercomunal es el que debe abordar. ¿A quién le pregunto? Al plano regulador intercomunal es el que... Vamos a tener que invitar plano regulador intercomunal. El gobierno regional tiene un rol que jugar, y esa puede ser, pero en todo caso otro de los temas que tenemos que discutir y proponer es cuál va a ser la institucionalidad adecuada para abordar estos problemas que estamos viendo hoy día. Pero claramente tenemos una legislación que es del año 31, que ha sufrido modificaciones y que claramente ha sido sobrepasada por los acontecimientos. Usted dice, a fin de año se van a proponer al presidente proyectos de ley o indicaciones a las leyes que ya existen. ¿Con qué resultado espera usted contar a fin de año? Bueno, nosotros estamos trabajando paralelamente por 2 vías. Una, los proyectos de ley que yo le mencionaba, que le he mencionado algún problema. Hay otros problemas también que estamos resolviendo. La idea es perfeccionar esos proyectos. Ley de aportes al espacio público, que es muy importante porque va al corazón de este tema de los aportes de los proyectos en mitigaciones, pero también una política que, en base a un diagnóstico común de cuáles son los problemas, en base a ciertos principios que estemos de acuerdo, proponga cuáles van a ser las orientaciones que van a guiar los próximos cambios regulatorios para resolver los problemas que hoy día tenemos, que estamos todos
más o menos de acuerdo cuáles son. Un mejor diseño de ciudad y leyes más estrictas, es bueno, lo que leo. Eso yo creo que está claro. Necesitamos un mejor diseño de ciudad y leyes más estrictas y más claras respecto a las exigencias que hay que hacer a los privados cuando desarrollan sus proyectos. Bien, pues ministro Pérez Maquena, muchísimas gracias por venir a la Mañana Informativa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Vamos al resumen de noticias.